Eso que nos va a pasar va a seguir años, años, hasta que no haya un cambio. Al no ser dominados tan escandalosamente, lo que tenemos que hacer es fortalecernos. Y para fortalecernos, lo que necesitamos es, primero que nada, trazar objetivos comunes. Ya sabemos que la historia va a continuar mientras nuestra nación no reciba una educación. En nuestro país, el Estado no llega a los pueblos. Nosotros también somos escépticos, porque vemos una secuencia que se repite década tras década. Durante los 200 años que tenemos de vida republicana, hemos puesto la esperanza en un gobernante y ha terminado ese gobernante defraudando la expectativa del pueblo. Yo he titulado esta exposición Realidad de la Independencia en América Latina, pero en realidad el tema, como se conversó de manera preliminar, se refiere a 500 años, ¿no? 5 siglos y 3 décadas prácticamente de colonialismo, del cual no salimos. Bueno, este año hemos conmemorado el bicentenario, ¿no? 200 años de la proclamación de la independencia, aunque dentro de 3 años, en el 24, deberemos conmemorar la batalla de Ayacucho, en la que se derrotó al último virrey La Serna, y se supone que en esa fecha sellamos la independencia no solamente del Perú, sino de la América hispana toda. Pero esto en realidad es una mentira que nos han enseñado los libros de colegio, y hasta hoy no somos verdaderamente independientes. Respecto a las corrientes libertadoras en América Española, la verdad es que tanto Inglaterra como Francia necesitaban debilitar a su rival y de paso se peleaban por adueñarse de las riquezas que producían las colonias españolas, ¿no? Que producía esta América tan rica en recursos naturales. Francia usó a don José de San Martín, Inglaterra se aprovechó de Simón Bolívar. Tras liberarnos del yugo español, caímos en manos de los ingleses, y tras la decadencia de Inglaterra, con el fin de la época victoriana, estos fueron reemplazados a inicios del siglo XX por los Estados Unidos. Hoy asistimos a un nuevo proceso de decadencia de una potencia que parece será reemplazada por el gigante asiático China, que viene acompañado de otros países extranjeros, Rusia e Irán, ávidos de las materias primas de nuestro subcontinente. Vemos que la situación la vamos a contemplar desde 3 puntos de vista, desde 3 ángulos. Por un lado, los antecedentes históricos, por otro lado, el contexto social, y finalmente una mirada al presente y al futuro de Hispanoamérica. En los antecedentes históricos nos detendremos muy brevemente a ver el tema de la abdicación de Bayona, la ambición de Inglaterra. En el contexto social veremos los levantamientos indígenas y la situación de los criollos, y en una contemplación del presente y el futuro analizaremos un poquito acerca de lo que se entiende o se interpreta como una segunda independencia y lo que estamos viviendo hoy en día. En los antecedentes históricos, la abdicación de Bayona se refiere a una fecha determinada en el año 1808, el 5 de mayo. Los monarcas Carlos IV y Fernando VII se encontraban en Bayona, en España, y fueron obligados a abdicar sucesivamente sus derechos al trono de España en favor de Napoleón Bonaparte, quien poco después lo cedió a su hermano José Bonaparte con el nombre de José I. La pugna por el poder en Europa es otro tema dentro de los antecedentes históricos, es la ambición de Inglaterra. Ante el avance de Napoleón, que se consolidaba paso a paso en la toma del poder y conquista de toda Europa, la reacción de Inglaterra no se hace esperar. Es necesario debilitarlo, eliminando la fuente de ingresos inmensa que proviene de las colonias americanas, y de paso arrebatarle esa fuente de riqueza, por lo que se decide a financiar la corriente libertadora
de Simón Bolívar. Vamos a ver ahora el tema del contexto social. Por un lado, la situación de los criollos, que significaba un estigma prácticamente, ¿no? Haber nacido fuera de la península significaba perder una serie de derechos, particularmente en lo que se refiere a las herencias o sucesiones. Debemos recordar que el español nacido en territorio de las colonias, aún siendo el primogénito, no podía acceder a su derecho de mayorazgo, ¿no? El mayorazgo era un régimen hereditario por el cual el primogénito varón se llevaba toda la fortuna de la familia, para los demás no quedaba nada. Sin embargo, si es que ese hijo primogénito no había nacido en territorio peninsular, en Europa, y había nacido acá en América, perdía ese derecho. Y el siguiente hijo varón, aunque fuera menor, si había nacido en la península, era el que tenía el derecho a reclamar ese mayorazgo, debiendo pasar ese derecho a ese hermano que no fuera criollo, pese a ser menor, un asunto de discriminación dentro de las propias familias. Ahora, ese era un contexto. El otro contexto se refiere a los levantamientos indígenas, y en este aspecto, en toda América, hay una serie de ciudades y de países, de naciones, que se irrogan el haber dado el primer grito de libertad. Es el caso que, por ejemplo, Quito se autodenomina la luz de América y dice que ahí fue donde se establecieron los primeros cabildos independientes. En Bolivia es conocida la ciudad de Sucre, que en esa época no se llamaba Sucre, sino se llamaba Chuquisaca, y el grito de Chuquisaca es reconocido como el primer grito libertario de América del Sur. Muchos historiadores hispanistas prefieren considerar a la Revolución Francesa y a la independencia de las 13 colonias en Estados Unidos como las causas que originaron el movimiento emancipador de América del Sur. Sin embargo, el 4 de noviembre de 1780, Túpac Amaru, José Gabriel Condorcanqui, lideró la insurrección en Tinta, capturando al corregidor Arriaga, mandó a ejecutar después. Este movimiento se convirtió en un movimiento independentista de trascendencia continental. Su primo, Diego Cristóbal Condorcanqui Castro, más conocido como Diego Cristóbal Túpac Amaru, continuó en el altiplano. También, Ítalo, que has estado en Bolivia, sabes del tema relacionado con lo que ocurre en el levantamiento de Túpac Katari en Chayanta, y todo esto se produce antes de la Revolución Francesa. Presente y futuro. Acá hay un tema que los estudiosos, los eruditos, los intelectuales han tratado de enfocar la necesidad de una segunda independencia. Consideran que la independencia de América Latina comenzó por una independencia política, pero que se debe pasar a una independencia cultural, y de una manera más avanzada, que de esa independencia cultural se debería pasar a una independencia económica, pero esto no se ha dado. No ha habido un cambio de mentalidad dentro de pobladores de América Latina, y más adelante vamos a ver por qué, ¿no? Para los liberales, la segunda independencia corresponde a una fase posterior a la liberación política del dominio español, y que se debería alcanzar con la creación de una cultura cívica autónoma que destacara a Latinoamérica como una identidad reconocible para sí mismo y para el centro de poder europeo norteamericano. Ahora, lo que estamos viviendo hoy en día es que Latinoamérica está catalogado como el continente más desigual de todo el mundo, más desigual incluso que África. Alicia Bárcena es una diplomática mexicana que ejerce la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Ella señala que la gran causa de la desigualdad en Latinoamérica es la heterogeneidad estructural, o sea, las estructuras sociales, económicas, políticas en América Latina no son equivalentes, no tienen equidad
no son homogéneas, son heterogéneas. La riqueza está concentrada en unas pocas manos, en pocas empresas que generan gran PBI, pero nada de igualdad. El telón de fondo de las protestas sociales en diversos países de la región en estos últimos años es la cultura del privilegio de las élites, una herencia de la organización social desde la colonia, porque los que desarrollaron el movimiento emancipador, como vamos a ver también seguidamente, no fueron aquellos Tupac Amaru, Tupac Katari, etcétera, ¿no? De movimientos indígenas, de levantamientos en contra de la corona española, sino fueron esos criollos que hemos visto anteriormente, que se sentían desplazados por los propios españoles nacidos dentro de la península. Continuamos con el tema del presente y futuro. Algunos datos interesantes. América Latina es tan desigual que una mujer en un barrio pobre nace con una esperanza de vida 18 años menor que otra mujer en una zona rica de la misma ciudad. Esto ha sido publicado en un estudio de la revista The Lancet, que encontró grandes brechas en las esperanzas de vida en diferentes ciudades de América Latina, según las personas nazcan en los barrios más pobres o ricos. La gran disparidad latinoamericana también alcanza al color de la piel o la etnia. Los afrodescendientes o los indígenas, llamados ahora pueblos originarios, tienen más posibilidades de ser pobres y menos de concluir la escuela o lograr un trabajo formal que los blancos. Se trata de una región del mundo que registra mayor desigualdad de ingresos, y esto está en el informe sobre desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el conocido y tristemente célebre PNUD. Esta brecha supera incluso la de África subsahariana, y muchos la señalan como una de las explicaciones detrás de la ola de protestas que recorrió países latinoamericanos recientemente. Pese a sus avances económicos y sociales de los primeros años de este siglo, América Latina es la región más desigual del planeta. Esto ha sido advertido en diferentes ocasiones por la CEPAL. La pregunta entonces es, ¿por qué ocurre esto? Y la respuesta, según muchos expertos, comienza algunos siglos atrás. Puede decirse que el pasado colonial creó las condiciones. Esto lo señala un premio Nobel de Economía a una entrevista de la BBC Mundo. El economista Joseph Stiglitz dice que se trata de una vieja historia y que la disputa entre colonizadores europeos e indígenas sembró una semilla de desigualdad en América Latina, así como la distribución dispareja de la tierra en economías agrarias contribuyó a la creación de algunas familias muy ricas y muchas familias muy pobres. En varios países latinoamericanos, así como en Estados Unidos, un gran elemento de contexto racial jugó un rol en al menos una dimensión de la desigualdad. Y esto parece lejos de ser apenas un asunto del pasado. Esto se ha trasladado a través del tiempo a los siglos actuales, al siglo pasado y aún el día de hoy. En América Latina, la incidencia de la pobreza aún es mayor en zonas rurales para las personas indígenas y afrodescendientes. La tasa de pobreza de las personas que no son blancas es de 49%, el doble que la registrada para la población blanca. Y la tasa de extrema pobreza llegó al triple. Todo esto es el caldo de cultivo para las explosiones sociales que devienen en una serie de problemas y comportamientos que hemos estado viendo en los anteriores conversatorios, tales como las tendencias del comportamiento político, la esperanza como factor de manipulación electoral e incluso una exposición de hace casi un mes referida a la necesidad de tener definidos objetivos nacionales y un proyecto nacional. Me he permitido seleccionar algunos comentarios que los lectores de diferentes partes del mundo, pero particularmente de América Latina,
que hay algunos de Australia, otros de Londres mismo, ¿no? Con ocasión de un artículo que se publicó que se denomina El grito de Chuquisaca, justamente. Y ahí está compartido el enlace. Vamos viendo unos comentarios de Raúl Bernal Zamudio, Bogotá, Colombia. ¿Que los países latinoamericanos son libres o lograron su independencia? Es algo para reflexionar o quizás para llorar. Nunca han sido verdaderamente libres y lo más probable es que jamás lo lograrán, lo lograremos, diría, siendo él un latinoamericano. Lo que pasa es que siempre cambian de amo. Ayer los invasores españoles, portugueses o ingleses, hoy los gringos y sus maniobras por salvar la democracia en compañía de grupos financieros europeos, etcétera, ¿no? Mañana será la invasión por el agua o el aire que respiramos. Otro comentario de Alejandro García de Santiago de Cuba. Le falta mucho a Latinoamérica por concretar su pensamiento continental, aunque quizás menos de lo que le costó a los europeos lograr la suya. Por desgracia, quienes nos emanciparon no fueron lo suficientemente creadores. Hoy todavía nos falta identidad, al igual que a los países africanos. Se necesita una segunda independencia, pero esta vez de mentalidad. Un comienzo sería la unidad latinoamericana para no depender de los criterios y juicios de quienes se hacen llamar del primer mundo. Ahora, en esta página, un último comentario de Sergio Linares de San José, Costa Rica. En la década de los 60 se registró la independencia masiva de los países africanos. La euforia era incontenible, pues se tenía la seguridad que esas naciones iban a salir de abajo, pero los escépticos, entre los cuales me cuento, sabíamos muy bien que las promesas terminarían en nada, y así fue. En Latinoamérica el fenómeno se registró 150 años antes y los resultados no fueron mejores. Esto se debe a la política de quítate tú para ponerme yo, y eso es todo. Mucha euforia y nada de cerebro. 3 comentarios finales también relacionados a este artículo, y me he dado el trabajo de seleccionarlos entre múltiples comentarios de todas partes del mundo, como les repito. Miguel Castro de La Paz, Bolivia. Nos podemos quedar horas de horas comentando y debatiendo sobre este tema. Sin embargo, ¿de qué me sirve este empeño si al lado mío mis hermanos pobres se mueren de hambre, están faltos de servicios elementales y como corolario son humillados en una plaza pública? Pues si la pregunta es ¿qué se ha logrado con la independencia?, la respuesta está a la luz del día. Nuestros países dependen de otros más fuertes y las mayorías dependen de las élites minoritarias. El comentario de Carlos desde Lima, Perú. El fin del virreinato en el Perú y su independencia no trajo mayores beneficios a su población indígena y a los esclavos negros, como debería haber sido, porque fue hecha por los criollos. Estos hijos de españoles nacidos en América, para su conveniencia se repartieron las propiedades de los expulsados, pero no hicieron nada por la población mayoritaria. No obstante, haber contado con el trabajo y sacrificio de estas mayorías en la lucha contra los españoles. Lo más triste es que esto no te lo enseñan en las escuelas. Por eso lo de la viveza criolla, que se la lleva fácil, que para eso están los cholos, para sudar y trabajar. Algo que está metido en la mentalidad de la mayoría de personas, pobres y ricos, y que impide que nos reconozcamos como iguales en oportunidades y derechos. Definitivamente, dice Ramiro Rivero de Cochabamba, Bolivia, el proceso de independencia en América Latina ni es completo ni es ejemplar. Pasamos de mano en mano, de forma en forma, sin aprender aún lo que es la libertad y el precio de mantenerla. Todavía no asumimos lo que somos, ni sabemos lo que sentimos, y terminamos en revoluciones sin sentido. Felicito a Luis Miguel y gracias por haberme llevado a la historia. Y estaba haciendo un pequeño análisis de todo lo que lo comentaba de nuestra independencia y miraba y hago una mirada retroactiva al Perú actual y me voy 30 años para atrás, 40 años para atrás, y lo que dicen los comentarios es cierto. Simplemente cambian de patrón y seguimos siendo lo mismo. Simplemente que el blanco, el adinerado, tiene que trabajar el negro y el cholo para que se siga manteniendo y siga manteniendo su burguesía. Lo que pasaba con los españoles.
Entonces técnicamente siempre hemos sido y seguimos. Es por eso que la clase política del Perú o la clase socioeconómica alta siempre ve al poblador, al pueblo, al cholo, al negro, lo mira como un piojo que tiene que vivir con lo que le dan y tiene que mantenerse con eso y no tiene que reclamar. Eso nos pasa con la gente de Andina. Y a toda parte del Perú, andino, costa, tiene el mismo problema. Por eso es que los gobernantes nunca se han preocupado de como los países europeos en que seamos mejores estudiosos, que seamos buenos profesionales, que tengamos vida decente como se vive en otros países. A menos nosotros cuando salimos fuera del Perú nos damos cuenta que los pueblos jóvenes en estos países son muy distintos a lo que tenemos en el Perú. Entonces hay un tema de que se dice, ¿no? La independencia. Uno niño aplaudía la independencia, pero uno ya grande empieza a observar todos los pormenores que han habido. Y si vamos a ver, seguimos siendo igual esclavos o sometidos por una burguesía que está en española, pero con la misma secuencia de los españoles. Es lo mismo, porque actualmente, hasta si vemos a los congresistas, vemos a los señores que han sido nuestros presidentes, han sido gentes que han sido medios de la clase alta peruana, que supuestamente hasta esas épocas son los únicos que podían adquirir una etapa en el gobierno, o ser presidentes o ser ministros. Porque si vamos a una realidad, no sé, voy a hacer un balance, ¿cuánta gente del pueblo ha tenido a ocupar unos espacios en el gobierno, a menos que no haya estado ceñida por un partido político o haya aparecido con intenciones por la gente elite de Perú para que pueda ocupar un cargo? Y mucho, o será por la edad, me acongoja mucho escuchar lo que dice Luis Miguel, la escuela que nos dio, y la diferencia es que cuando uno es joven, escucha la historia y no le importa. A esta edad uno escucha la historia y le da la interpretación con lo que nos está pasando actualmente. Entonces, eso que nos va a pasar va a seguir años, hasta que no haya un cambio. ¿Cuál será el cambio? No lo sé. ¿Cuál podría ser? Tampoco lo sé. Al menos yo estoy contento y agradezco a Luis Miguel y a este programa, ahorita lo que es interesante, porque esperamos que poco a poco se sumen, que vayan teniendo con confianza. Este es como una escuela cívica. Quizás es poquito, somos pocos, pero la intención es seguir adelante y conseguir que la gente levante su conciencia cívica y vea qué es lo que nos conviene y cuál es lo mejor para nuestro país. No ser manipulados como soldaditos, que llega un caudillo y nos dice A, B y todo el mundo corre. Eso hoy, pero muchas gracias por el paso. Ok, gracias a ti por tu comentario, Ernesto. Uno de los comentarios que iba a realizar yo me lo has adelantado, aunque solamente acotaré un poquito sobre el mismo. En realidad yo pienso en tres comentarios. El primero tiene que ver con que yo digo que la condición natural del ser humano es, en realidad, la condición prácticamente de todas las especies, ¿no? Es una condición de dominación, de colonización. O sea, eso ha sido histórico. Todas las civilizaciones se han sobrepuesto, las más fuertes siempre a las más débiles. Entonces, yo en el análisis, más allá de que todo lo que ha expuesto Luis Miguel es absolutamente cierto, llevo a la reflexión de que el caso pasa porque si nosotros somos conscientes de que siempre el más fuerte va a dominar al más débil, de una manera u otra, aunque haciendo un paréntesis, se supone que el ser humano como especie superior viene buscando el ejercicio de los derechos, el respeto a los derechos, de manera de que no porque el anciano sea más débil o no porque el discapacitado sea más débil, tengan que soportar la inconsciencia o la desconsideración de los más fuertes. Es una lucha que se viene siguiendo hasta cierto punto, ¿no? Con determinados alcances mayores o menores en determinadas sociedades, pero en lo general las estructuras más fuertes dominan a las más débiles, lo cual nos debe llevar a la conclusión de que no tanto para dominar, pero sí para no ser dominados tan escandalosamente, lo que tenemos que hacer es fortalecernos. Y para fortalecernos, lo que necesitamos es, primero que nada, trazar objetivos comunes y estar unidos. Ese es el primer comentario. El segundo comentario es justamente por algo que dijo Luis Miguel en el desarrollo de su exposición. Hizo referencia a la relación que tiene esta exposición con otras tres que hemos desarrollado en diálogos sobre la democracia en el Perú, que son el conversatorio que tuvimos sobre la esperanza como factor de manipulación, el otro es las tendencias
de comportamiento político de los ciudadanos peruanos, y el otro es la exposición que hizo también Luis Miguel acerca justamente de los objetivos nacionales. Yo añadiría que tuvimos también un conversatorio que se denominó El camino a las reformas constitucionales y que se refería a que, si bien es cierto que parte del cambio que necesitamos pasa por las normas, y dentro de esas normas, por supuesto, la Carta Magna, la Constitución Política, hay que cambiar esa Constitución Política. Nosotros analizamos en aquel conversatorio en el que tuvimos el gusto de tener a Jorge Sousa presente, que el camino en este momento no debiera ser una asamblea constituyente, no solamente por la coyuntura más que nada económica, ¿no? La pandemia, la situación coyuntural del Perú, sino también por la situación política que se presta a la posibilidad de que quienes han tomado el poder ejecutivo, una parte importante del poder político, y ahí quiero hacer un pequeño paréntesis también en relación a que de alguna manera rompe una estructura que lo hace más peligroso, en relación a lo que tú decías, Ernesto, de que históricamente los poderosos económicamente son los que han tomado el poder, los que han llegado, asumido los poderes políticos. Pero en este caso se despierta una esperanza, hablando de la esperanza como factor de manipulación, porque en alguna medida, en teoría, por lo menos se supone o se pretende dar la imagen de que quienes han tomado el poder no fueran, digamos, representantes de una élite económica poderosa. Entonces, bueno, decía yo, pero a esos tres temas habría que añadir un tema muy importante, que es justamente el camino a las reformas constitucionales. Y dentro de estas reformas constitucionales, a mí se me ocurre mencionar de que ya tenemos que ir pensando en que en los próximos ediciones, programas, presentaciones de diálogo sobre la democracia en el Perú, empecemos a tratar, a plantear, a difundir nuestras propuestas, que son muchas o varias, pero agrupadas en dos proyectos de ley, ¿no? Uno de ellos es el de la postulación de candidatos independientes, y el otro es el proyecto de ley de reforma constitucional que garantiza la legitimidad de los candidatos presidenciales, visibiliza el voto nulo y fortalece, y esta es la parte más importante, ¿no?, el fortalecimiento de la participación ciudadana, que tiene mucho que ver con los temas básicos, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, si queremos ser fuertes, tenemos que estar unidos en base a objetivos, y parte de los objetivos son justamente esta agenda, este inicio, estos pasos, este nacimiento de pequeños objetivos que estamos trazando para promover, estimular determinado nivel de cambio. Y el tercer comentario es, bueno, justamente lo que decías tú, ¿no? Generar una identificación de estas características de la, entre comillas, independencia con la situación política actual, ¿no? Donde justamente se despiertan esperanzas como se despertaron en aquella época con la independencia del Perú. Nos vamos a sacar el yugo de los españoles, pero nos pusimos el yugo de los hijos de los españoles. Y ahora que mucha gente está esperanzada justamente en un cambio, porque el Perú, las mayorías peruanas buscan un cambio. Y entonces viene esta facción política a ofrecer el cambio que el Perú, a ofrecer, no a garantizar, a ofrecer el cambio que el Perú necesita, pero que en realidad pues es cambiar, así como se cambió de colonizadores o jefes españoles por criollos, estamos cambiando prácticamente a unos corruptos por otros corruptos. No garantizan para nada los cambios que el Perú realmente necesita. Esos serían mis comentarios por ahora. Y bueno, abrimos los espacios para la participación de Lucho Valencia y de Jorge Sousa. Bueno, buenas noches, amigos. Primeramente quiero felicitar a Luis Miguel por su disertación, que me ha hecho recordar todo lo acontecido en la historia y que realmente eso es lo que ha sucedido realmente, ¿no? En toda esta vivencia que hemos tenido de los 200 años y mucho más antes incluso. Mi comentario era el siguiente. Sí, los he escuchado a Ernesto y a Ítalo y como que comparto la idea, pero no en su totalidad, porque pienso de que creo tener esperanzas de que
pueda darse un cambio. Yo como simple ciudadano de esta nación, me gustaría que se dé un cambio. Ya lo dijo Ítalo, ya lo dijo Ernesto, y creo que habría que darle un poquito de tiempo a los que han asumido el poder ejecutivo y de repente que como que pueda ser de que mejoren un poquito la situación, porque realmente no va a haber un cambio profundo, bien difícil. Si vemos nomás a ver en la misma asunción del poder del actual presidente del Perú, se ha venido desde España, el rey de España, a ver, como dicen, a meter miedo, para que, a ver, cómo son sus inversiones. No sé si ustedes lo han podido notar esto. ¿Cuándo ha venido un rey de España a una asunción del cargo de presidente del Perú en alguna otra ocasión? No, ahora ha venido. Está preocupado. Y los grandes inversionistas, los poderosos del Perú, es lógico que también están tratando de hacer las cosas difíciles para que el actual gobierno, haga las cosas correctas, ¿no? Y el pueblo esperanzado en eso. Yo realmente no soy muy tan erudito en llevar a cabo posiciones, así como lo hace mi amigo Luis Miguel, pero en lo poco que puedo expresar es que me gustaría que ese cambio, que se dé ese cambio. Y pues bueno, y si se da, excelente. Y si no se da, pues ya sabemos que la historia va a continuar mientras nuestra nación no reciba una educación mediante la cual nosotros también podamos opinar, dar mejores ideas para que haya un cambio, porque la educación es indispensable para eso. Si un pueblo que no es educado jamás va a pedir que se le respete sus derechos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que y nosotros, pues realmente la mayor parte de la población o de la nación peruana es, pues, falta de educación. Hasta nosotros mismos, imagínate que si no hubiesen estas reuniones que tenemos ahorita, yo ahorita todo lo que ha dicho Luis Miguel, yo como que lo había olvidado. Y ahora me han hecho recordar y sí, pues bueno, ahora pues otra vez vuelve a mi mente y digo, oye, es cierto, ¿no? Es cierto, ¿no? Lo está diciendo Lucho, es cierto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Olvidarnos de lo que ya pasó y mirar de repente de acá hacia adelante, de repente un cambio. Y ese cambio debemos empezarlo nosotros. Venga de donde venga, porque realmente, como lo dijo Lucho también, la verdad, la política, no hay que darle no hay que cifrar mucha esperanza, porque realmente los políticos en el Perú, bueno, pues están podridos, ¿no? Y creo que desde ese punto de vista, lo único que me cabe volverles a repetir es que tenemos que educarnos. Y la tarea de nosotros es esa, ¿no? De repente a los que están en nuestra casa, a los que están cerca de nosotros, hay que hablarles de educación y preparación para el futuro y las generaciones así. Muchas gracias, Martín, por permitirme participar con ustedes, y voy a tratar de siempre estar con ustedes, y creo que, porque de esa manera yo también me alimento y me hace pensar diferente a lo que creo, ¿no? Gracias a Ítalo, Jorge, Ernesto, Luis Miguel, especialmente a ti. Gracias por invitarme. No, al contrario, a ti las gracias, Luchito Valencia, porque verdaderamente nos das una oportunidad de, como dices tú, ¿no? Tenemos que educar a los que tenemos cerca, ¿no? Y no solamente pues a los que están dentro de la casa, a los hijos, los familiares directos, sino a los amigos también. Hola, ¿qué tal? No te escuché bien. ¿A qué te referías cuando hablaste, Ítalo, de mí? No sé qué dijiste, pero bueno.
y no he podido escuchar todo porque entré un poco tarde, pero más o menos sé el tema que se está hablando. Yo creo que... ¿Pero te ardieron las orejas o no? Voy a reflexionar un poco globalmente, si cabe la expresión. Yo creo que somos injustos, porque en el mundo, en realidad, hay dominados y dominantes. O sea, el mundo tiene riqueza y la riqueza está en pocas manos, en el mundo. O sea, no es solo en el Perú, no es solamente en los países latinoamericanos, africanos, no, es en el mundo, ¿no? La riqueza la tiene poca gente. Y creo que somos injustos ahora en el Perú porque no es la primera vez que llega una persona del pueblo al gobierno. Cáceres era del pueblo, un hombre preparado militarmente, pero era del pueblo. Sánchez Cerro era del pueblo. Aquí nomás, en este siglo, hemos tenido dos personas del pueblo, uno muy interno del pueblo y ahora tenemos el tercero. Toledo era una persona muy del pueblo, Ollanta igual y ahora. O sea, somos un poco injustos. En realidad, no es un problema de raza, no es un problema de apellido, de rancia, digamos, de aristocracia. Yo creo que el problema en el Perú, y quizás lo podemos relacionar en el mundo, es que primero no se sabe distribuir la riqueza, ¿no? En otros países se distribuye la riqueza. Y segundo, la poca riqueza que hay se la llevan, se la roban, ¿no? Eso hay que decirlo. Pero básicamente todo eso sucede porque en el Perú el Estado no está donde debe estar, no está en los pueblos, solamente está fuertemente en Lima y en pocas ciudades del país. No hay Estado en pueblos, pueblos alejados no saben del Estado, no tienen escuelas, y si tienen escuelas, son escuelas totalmente abandonadas, profesores que no los preparan, o sea, es el Estado el que no está presente. Mientras el Estado no vaya al pueblo, el pueblo va a seguir así, eligiendo, improvisando en la elección, y vamos a tener siempre leyes que no llegan. Y ojo, el Congreso de 130 solamente tiene 40 limeños, o 35. 90, 95 son de provincia. Y no traen, no. O sea, ellos llegan con la idea de que sí, vamos a hacer que nuestro pueblo crezca, esto y lo otro, pero nadie llega al meollo del asunto. El meollo del asunto es que el Estado no está en los pueblos. Y mientras no esté en los pueblos, el Estado no va a actuar. Ese es, creo yo, el centro trágico de todo en nuestro país. El Estado no llega a los pueblos. Y esa es una de las soluciones que debemos ver. No quiero ahondar más porque en realidad no escuché toda la exposición. Sí escuché una parte que me ha interesado. Yo no sé si en algún momento les conté que el año 88 había hecho un escrito porque pensaba entregárselo a Vargas Llosa. Yo pertenecía a Acción Popular y quería ser candidato al Congreso. Y hice un escrito, una síntesis de todo lo que creo que se debe hacer en el país, que aún lo creo, porque no se ha hecho nada. Pero en fin, ahí está. Y creo que una de las cosas básicas, y justamente el otro día lo hablaba con mis hijos, es que Latinoamérica no se ha dado cuenta de la fuerza que tiene como Latinoamérica. Nosotros decimos, el mercado estadounidense es muy grande, es muy bueno, y el latinoamericano, ¿acaso no? Si juntamos todos los países latinoamericanos, ¿no somos más del doble de los americanos? ¿No tenemos un mercado propio? ¿Por qué no buscamos ese mercado propio? Ese es un tema que debemos tratar los países latinoamericanos. No quiero ahondar más, ahí lo dejo. Gracias. Yo quisiera señalar, muy brevemente le respondí a Lucho Valencia, y ahora quisiera decirle un par de cosas a Jorge. Sí, efectivamente,
Ítalo también lo ha dicho, el mundo se rige por una característica de dominantes y dominados. Eso no va a cambiar, es inherente a la condición natural, ni siquiera a la condición humana, a la condición natural, hasta en los animales salvajes se ve esto. Pero le quería señalar yo a Jorge respecto a la concentración de la riqueza. Es evidente que la familia Rockefeller, por ejemplo, en Estados Unidos tiene una enorme concentración de poder económico y que la mayoría inmensa de norteamericanos no van a poder tener un nivel de acumulación de riqueza de esa naturaleza. Pero el tema está en que en los países desarrollados, en los países llamados del primer mundo, la gente pobre, clase media o clase baja inclusive, tiene acceso a escuelas, a educación, tiene acceso a salud y en condiciones pues que no son de la precariedad que tenemos en América Latina. Uno. Segundo lugar, mencionó que hay algunos gobernantes que han sido del pueblo. Bueno, interesante que dentro del contexto de los señalados, Avelino Cáceres Dorregaray, militar, Sánchez Cerro, militar, Ollanta Humala, militar, el único que no era militar era Toledo, y sí, aparentemente podríamos decir, ¿no? Fue del pueblo, relativamente del pueblo, porque fue un oportunista, se subió al carro de la oportunidad, se fue a Estados Unidos, estudió en una universidad allá y transculturizó totalmente. Entonces él ha venido acá al Perú a hacer el papel del cholo que va a defender a los peruanos, a los otros cholos, pero terminó siendo el más extranjero de los presidentes que mencionaste, Jorge. Hay entonces una continuidad en el comportamiento de los gobernantes y todos se terminan comportando de una manera que, como hice referencia, ¿no? en una parte de la exposición, al tema de la esperanza como factor de manipulación para los procesos electorales. Ponemos la esperanza. Lucho Valencia también está poniendo su esperanza en este gobierno. Esperemos, démosle un tiempo, dice. En los comentarios, en algunos de los comentarios que leí, hablaba un costarricense, creo, decía con cuánta expectativa veíamos en los años 60 la proliferación de países que se independizaban en África y decían estos van a salir de abajo, se van a levantar. Y sin embargo habían escépticos entre los que se contaba él, y en esta circunstancia nosotros también somos escépticos, porque vemos una secuencia que se repite década tras década. Durante los 200 años que tenemos de vida republicana, hemos puesto la esperanza en un gobernante y ha terminado ese gobernante defraudando la expectativa del pueblo. Entonces, no se trata de ser injustos, sino se trata de ser realistas. Y el objetivo de este grupo Visión Social es justamente captar esa situación, transmitirla para que todas las personas puedan abrir los ojos. Y no solamente los que participamos en estos conversatorios, sino a través de nosotros hacer la difusión respectiva. De tal manera de crear conciencia y en un determinado momento, no sé si lo lograremos, somos muy pocos los que estamos participando, pero vamos creciendo paulatinamente. Y ojalá en algún momento tengamos, como dijo muy bien Lucho Valencia, la educación es un factor gravitante, pero no podemos esperar que la educación sea la educación solamente de las escuelas, de las aulas universitarias. Nosotros también nos convertimos en una forma de escuela. Eso es lo que pretendemos y eso le pedimos a los que participan para que de alguna manera esto se difunda. En pocos días estará lista la grabación de este programa, se las compartiremos, por favor, con el ruego de que lo puedan difundir y cada día se sume, aunque sea una persona más. Nada más por el momento. Muchas gracias.
Muchas gracias, Luis Miguel. Ahora sí, Ernesto, querías hacer uso de la palabra. Hola, Jorge. Quería hacerle una cosita de lo que dijo Luis. Luis, claro, la esperanza, como estamos tomando el tema de un nuevo gobierno, esperanza como el gobierno con Pedro Castillo, es que el pueblo abocó su esperanza, como dice, como mala. Y se abocó mucho, quizás ahora el 50+1, aparentemente, que abocó sus esperanzas a que Castillo intente cambiar de Perú, porque tiene una muralla muy grande. Quizás todos hemos apostado, yo también he apostado al cambio, pero vamos a ver qué puede hacer el presidente y hay que empujarle para apoyar en las medidas que podamos hacer y que resulte. Pero además de eso, encuentro que va a ser bien, pero bien difícil por la elite de poder que le va a minar el camino y vamos a volver a lo mismo. Y con Jorge hablando de los presidentes del pueblo, que no los considero del pueblo al señor Ollanta ni al señor Toledo. Pues el Toledo, si bien es cierto, el Toledo del Perú empezó a codearse con la élite mucho antes de que él sea, o sea, no sé si cuando él se había ido hasta estudiar afuera o cuando volvió, porque si no recordamos, él fue el contador de CLAE. Cuando CLAE se fue a la quiebra, él era el contador de CLAE, porque mucha gente, yo no digo eso porque yo lo conocía a Toledo en esos momentos. Yo trabajaba en seguridad y nosotros cuidábamos a la gente de CLAE, y ahí conocí a Toledo. Y él era un hombre, era casi un burgués, pues, no era del pueblo, sino que ya se pegó y vio que era fácil conseguirse los poderes, viajó y se custodió con la gente de poder, como ha hecho mucha gente de poder en el Perú, ha crecido así, dio una oportunidad y se colgó y siguió. Y si vamos a ir no sé si comandante Humala, acá en Chile mucha gente abrigó muchas esperanzas en él. Claro, por su rango de oficial, mucha gente lo catalogó como un hombre intelectual, habido de hacer las cosas bien, pero que se haya sido del pueblo no puede haber sido, porque ha sido un oficial, quizás su familia de un rango de vida muy acomodada, no ha sido mucho del pueblo, porque cuando ellos han llegado al poder no se han preocupado de ver lo que siempre han visto, no se han preocupado de reparar el daño que ellos han estado mirando durante años, muchos años. En el Perú los gobernantes saben que el Perú profundo siempre ha estado mal. ¿Cómo se acuerdan para los votos de viajar a todas partes del mundo, a todas partes del Perú? Y cuando tienen el poder no se preocupan de saber, de ir a preocuparse si esa persona que está en un pueblo tiene agua, tiene luz. No hizo eso, nadie se ha hecho eso. Entonces, si vamos a equipararnos, a decir, mirar las cosas de una manera, bueno, yo lo encuentro que ellos nunca han sido dedicados al pueblo. Puede haber sido porque han sido soldados. Si tú me dices que había sido, en el caso de Castillo, un hombre profesor de primaria que llega a la presidencia, que llega con muchas piedras por el camino, quizás puede ser forzado. O sea, mirando en ese contexto. Pero después, más allá, los otros no, han tenido siempre una pequeña élite que los ha empujado hacia arriba. Porque si tú miras bien, los agregados militares, cuando salen del Perú, acá son como las glorias, acá son como parte de la sociedad, alta sociedad en Chile. No los encuentras nunca, y si los ves te miran sobre el hombro. Y cuando hay posesiones, cosas por el estilo, ellos salen, no hablan con la gente, ellos se juntan entre ellos y desaparecen. Entonces nunca los considero yo, la gente les liga los altos mandos militares. Eso, mi querido ídolo, muchas gracias. Ya, gracias, Ernesto. El tema de ser del pueblo, o sea, ese tema ser del pueblo, es del pueblo, era del pueblo, es un término muy relativo, ¿no? En Bolivia también, en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, gringo, su vicepresidente era Víctor Hugo Cárdenas, que era una persona de origen andino, del pueblo, teóricamente del pueblo, ¿no? Pero que estaba pues acoplado a las élites oligárquicas, económicas y políticas. Entonces, el ser del pueblo no necesariamente significa no solamente está relacionado al hecho de ser, de dónde eres y cuál es el color de tu piel, sino de la representación que realmente ejerces. Eso es el verdadero sentido de una representación del pueblo, ¿no? Ahora, en cuanto a los comentarios de Luis Valencia, sí, bueno, un poco repetir lo que dijo Luis Miguel, pero acotar a que nosotros hemos polemizado y discutido mucho sobre la validez o sobre la conveniencia o sobre lo ventajoso o desventajoso, sobre el análisis de confiar o depositar la esperanza, de estar esperanzados o no estar esperanzados en un caso como este.
De hecho, se ha comentado varias veces en el transcurso de los conversatorios, cuando en algún momento justamente Ernesto Surco comentó sobre la candidatura de alguien, Pedro Castillo, de Perú Libre, que tenía un discurso muy similar al nuestro, en el sentido de representación del pueblo, de organización de la sociedad civil, de leer lo que el pueblo quiere para hacer lo que el pueblo quiere, de romper las estructuras y tratando de ir rompiendo las estructuras económicas dominantes, ejerciendo un control del Estado, que es lo que dice Jorge Sousa justamente, pero en ese momento realicé una práctica que vengo haciendo desde hace varios años, ¿no? Ok, Pedro Castillo, Google, ¿quién? Ah, Pedro Castillo, esto ya se ha dicho varias veces, ¿no? Pedro Castillo, el que marchó el año 2017, representando a los maestros, pero tratando de desconocer a la otra institución representante de los maestros, y que se unió a los fujimoristas para derrocar al otro corrupto de PPK. O sea, ¿cuál es la representación del pueblo? Alguien que para lograr un objetivo se une a aquellos contra los que se supone que tiene que luchar. O sea, se une a unos corruptos para derrocar a otros corruptos. Y después, revisando en la OMPE, ya en el momento electoral, que ha estado unido justamente a Perú Posible desde el año 2005. O sea, no solamente hay que ver qué cosa es lo que dice una persona en un momento histórico, en este caso en el presente, sino también cuál es la carga que lleva, ¿no? Para poder, porque discutía también con alguien en algún momento, no, yo tengo fe en Pedro Castillo. Bueno, fe se tiene en algo espiritual, podrás tener fe en Dios, en un santo, en la Virgen, no sé, pero en todo caso esto sería confianza o esperanza. Pero la esperanza y la confianza siempre tienen que estar relacionadas a los antecedentes, a los precedentes. ¿Qué ha hecho esta persona para que yo pueda confiar en él? Y si a eso le sumamos el hecho, es un ejemplo que he puesto muchas veces, ¿no? Algunos amigos les suelo decir, ¿no? ¿Tú me apoyarías si es que yo quisiera ser congresista? Claro, yo te apoyaría. Ya, pero si yo para ser congresista me uno a unos corruptos, ¿me apoyarías? Ah, no, pues si te unes a un corrupto. Y entonces, ¿por qué vamos a apoyar a Pedro Castillo que se unió a unos corruptos para poder alcanzar la presidencia? Ahora, sumado a eso, el tema pasa por lo que quiero relacionarlo un poquito a lo que dije en mi primer comentario, se supone que nosotros queremos fortalecernos para no ser débiles y no ser dominados, por lo menos no tan dominados. Hay, vamos a decir que hay niveles de dominación, ¿no? Es como la cadena alimenticia, ¿no? El tiburón se come al atún, el atún se come a la sardina y todos se comen a la anchoveta, ¿no? Nosotros no queremos una anchoveta, queremos que sea un atún, pues no seremos un tiburón, pero que sea seremos un atún. O de repente llegamos a ser un tiburón, pero para eso tenemos que unirnos y trazar objetivos. Y entonces, una de las cosas que nosotros decimos es que para fortalecernos tenemos que estar unidos, organizarnos como sociedad civil y trazar nuestros objetivos. Y esto de acá, quiero relacionarlo también, suelo hacerlo con el tema de Bolivia, ¿no? En Bolivia se organizaron y fue así que Evo Morales ganó con 54%, porque ahora no voy a repetir lo que siempre digo, pero sí quiero relacionarlo al hecho de que no solamente es la confianza que se deposita en las intenciones de una persona, sino en las posibilidades de esa persona o de ese grupo. Y el tremendo problema es que este grupo no solamente tiene encima, en contra, a la oposición, a las oligarquías, a las élites económicas, que no lo van a dejar, sino que además se tienen en contra a ellos mismos, porque como no son producto de una organización de la sociedad civil, como ellos mismos no están organizados, como ellos mismos han tenido que recurrir a una serie de variantes, por un lado está el Partido Perú Libre, por otro lado está Somos Perú, Juntos por el Perú, y Somos Perú también, ¿no? Verónica Mendoza y Daniel Salaverry, y los maestros, y no se ponen de acuerdo entre ellos mismos. Entonces, ¿qué esperanza es la que podemos depositar en ellos? Y bueno, y sobre todo, ¿no? Que yo no depositaría, o sea, yo discrepo absolutamente con ese criterio de que va a querer pero no va a poder. No, yo creo que él no tiene las menores, lo que ha querido a él es llegar a la presidencia o de repente no lo quiso. Hay muchas personas que dicen que lo que querían era ocupar espacios políticos en el Congreso, qué sé yo, y que le cayó la presidencia, le cayó en las manos. Pues yo no veo mejores intenciones, digamos, en este caso. En cuanto al comentario, sí, cierto, correcto, de Jorge, respecto a que lo que pasa es que el Estado no tiene presencia en los espacios donde debería tenerlos del país.
Es verdad, pues, pero eso solamente se va a lograr, y en este caso la posibilidad de alcanzar ese objetivo sería si es que esta élite política que está surgiendo fuera consecuencia de la organización popular, pero no lo es. Por eso menos va a tener, mencionabas, ¿no? El mismo caso de los congresistas, que hay congresistas que no son de Lima, que son de provincias, pero el tema pasa por lo mismo. ¿A quién representan? Es la pregunta. Con eso termino. Por favor, Jorge. Sí, cuando yo me referí a los presidentes específicos que me referí, fue porque escuché que Luis Miguel hablaba de los no blancos. Entonces, me refería a la parte andina. Pues claro, no blancos también ha sido Podría, también ha sido Velasco, ¿no? Pero me referí más a la parte andina, ¿no? Que tenían raíces andinas y llegaron a ser presidentes, pero paradójicamente un costeño ha sido nuestro mejor presidente, ¿no? Que es Castilla, que vino al sur. Pero en fin, y otra cosa, Perú pues adolece de centralismo, y mientras haya ese centralismo, el Perú es muy difícil. Voy a tomar unas palabras que tú has dicho, Ítalo, que vamos a seguir igual mientras el poder no emane del pueblo. El poder emana del pueblo. El problema es que no llega al pueblo. O sea, el pueblo elige, pero el pueblo no gobierna. Y ahora con Castillo, tampoco va a gobernar el pueblo. Castillo, efectivamente, como dices, nace como un sindicalista que quiere agarrar parte de la torta de la derrama magisterial, porque ese era su objetivo. La derrama magisterial maneja mucho dinero, y entonces lo tenía copado el SUTE, y esta es una rama que quiere agarrar, o bueno, ha querido, o parece que lo va a lograr, agarrar parte de ese dinero de repente para llegar al poder, pero ya llegó sin ese dinero. Yo no sé ahora si realmente ese sea el objetivo, ¿no? Manejar dinero implica utilidades, ¿no? Viéndolo como lo ven acá todos los que manejan fondos públicos, implica utilidades. Lo único que te voy a decir es que de repente el poder que ha emanado del pueblo hasta el año 88 y ha sido realmente más libre que después del 88, han sido todos los presidentes que elegidos. Lo que pasa es que ninguno llegaba a terminar, porque siempre hubo golpes y todo era retroceso. Avanzaba un gobierno civil, pero venía y todo era retroceso. Acuérdate de Bustamante Rivero. O sea, todos los presidentes civiles tenían un avance y llegaba un golpe y todo era retroceso. Borrón, cuenta nueva, al que hemos votado no hizo nada y todo. Pero a partir del año 88, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Alan García? Alan García busca estatizar la banca. Y entonces, ¿quién se da cuenta que es débil ante el poder? Porque ya el año 70 lo había vivido. El empresariado. ¿Y qué hace el empresariado? Se unifica. ¿En qué? En Confiep. ¿Y quién ha gobernado estos años? Confiep. Detrás de todos los presidentes ha estado Confiep. Cuando subió Ollanta, ¿quién le cambió de idea? Confiep. Entonces, el tema de la Confiep ahora, por eso es que la prensa, todo el mundo anda desesperado, es que estos no oyen a la Confiep, no les interesa, no tienen unión con la Confiep. Y entonces, nosotros leemos diarios, vemos los canales, todo está en contra, porque es parte de la Confiep, ¿no? No habla con la prensa y la prensa se le pone en contra. ¿Por qué? Porque es parte de la Confiep. Entonces, ese es el tema de ahora. Este gobierno no es parte de la Confiep. Y yo estoy viendo que a raíz de Estados Unidos, que se ha ido y que sí ha hablado con el empresariado, el lenguaje de Franky ha cambiado. Si ustedes escucharon a Franky el día jueves en una entrevista, estaba hablando de un tipo de derecha. No estaba hablando de un tipo progresista, no, era un tipo de derecha. Total. Y yo no sé si ese cambio llegue a Castillo. Pero ¿por qué viene ese lenguaje? Porque ha habido reunión con el empresariado en Estados Unidos. El señor Márquez viajó a Estados Unidos para encontrarse con Castillo y han tenido reuniones. Acá no la tienen. Así que ese es el tema.
La CONFIEP ha estado detrás durante estos 20 y tantos años. Desde que Alan García quiso estatizar la banca, el empresariado se unió. Y ese empresariado es el que nos ha gobernado. No, sin Creo duda. que esa es la realidad del país. No, sin duda, sin duda. ¿Deseas hacer Ítalo. uso de la palabra, Luis? Sí, Ítalo, por favor. Los he escuchado y créanme que para mí es algo muy educativo y reconfortante, digamos, ¿no? Porque escuchar la opinión de Jorge es valedera, la de Ernesto también, la de Ítalo y la de Luis, pues bueno, es formidable ponerse al tanto. Yo un poquito como que, ¿qué les digo? Voy a ser sincero, yo soy cristiano y por mis principios yo no debo participar en política, pero lo hago porque la verdad que a veces me llegan una cantidad de mensajes, tanto de WhatsApp, de Facebook, y que la verdad no los quiero leer, pero a veces los leo ya, y me indigna el escuchar tantas sandeces, tantas mentiras, y no solamente es de personas extrañas, sino de mi misma familia, de donde todos hemos sido, bueno, al menos en mi familia todos hemos sido criados en forma, digamos, comunitaria, igualitaria, donde todos teníamos derechos y deberes, porque mi padre de repente fue policía y nos inculcó eso. Pero escuchar a mi misma familia, a mis mismos hermanos que le niegan una posibilidad de poder tener de dejarle que al menos demuestre, pues, o sea, ¿cómo no permitir que al menos demuestre que puedas ver un cambio o no? Ya desde el comienzo nomás, oye, créanme que es algo desesperante, impotente de mi parte, hacerles ver de que realmente no es la forma. Creo que el respeto entre nosotros debe ser mutuo. Yo puedo diferir de pensamiento con ustedes, pero yo no puedo hablar pues mentiras, no puedo estar difamando, calumniando y hablando cosas que no se ajustan a la verdad. Y lo otro es no dar pues como un tipo de prudencia para que demuestre, pues todas las personas necesitamos una oportunidad, si no, no estaríamos donde estamos ahorita, porque también hemos tenido nuestra oportunidad de demostrarles, ¿no? Entonces, creo que debemos cambiar en eso y por el resto, yo les agradezco mucho a ustedes que me estén instruyendo. Gracias y creo que, bueno, voy a seguir participando con ustedes y, bueno, esa es mi participación. Muchas gracias. Gracias Luis. Yo un brevísimo comentario que se me pasó en la oportunidad anterior y que, bueno, viene a colación. Bueno, es legítimo, Luis, es legítimo y es derecho de cada persona asumir una posición y decir, nosotros lo que tratamos en todo caso es de exponer las razones por las cuales no vale la pena, no corresponde, no es, digamos, la mejor opción. No hay lógica, o sea, por lo menos en lo que a mí corresponde, ¿no? Yo no le encuentro la lógica a darle la oportunidad. En alguno de los conversatorios decía también, yo no, es como el padre que tiene una hija que rompe con un novio y se mete con un tipo bueno para nada, ¿no? Y le dice, hijita, no te metas con este tipo no te conviene, es ladrón, choro, sucio, apestoso y encima y mujeriego. No, papá, pero yo lo amo, yo quiero darle la oportunidad. Pero, hijita, mira, no, pero él va a cambiar porque me ha dicho que va a cambiar. Por último, ya, bueno, pues, hijita, ¿qué voy a hacer? Pues no, es tu decisión. Y después viene la niña llorando y bueno, pues lloraremos juntos, ¿no? Pero es derecho de cada uno. Pero sí hay un tema que me parece que es de sustancial importancia. Y ese, de hecho, es uno de los sustentos del Grupo Visión Social, es que lo que nosotros proponemos, que es la organización de la sociedad, son 3 puntos básicos, que son
Y no necesariamente es una participación política activa, es una responsabilidad social, más bien yo diría, en cuanto a la posibilidad de discrepar con los principios religiosos, cualquiera sean. Lo que nosotros proponemos es organizarnos como sociedad civil de una manera horizontal y no individualista, como lo hemos tratado. Ojalá que no sé si han tenido oportunidad, bueno, yo sé que Jorge ha visto varios de los conversatorios, ha participado incluso, y entonces ocurre que la propuesta es participación ciudadana, básicamente. Organización de la sociedad civil, la construcción de una agenda, vale decir, trazar objetivos nacionales, y luego será, en base al éxito de esa organización de la sociedad civil y esa construcción de la agenda, la construcción de un instrumento político que pueda llevar adelante a todas las instancias del Estado, de una manera horizontal, repito, no individualista, no vertical, la agenda construida. Pero ocurre que, sea cual sea la condición, sea que tenemos una élite política excelente, o sea que tengamos una élite política pésima, con un presidente pésimo y un Congreso pésimo, o al revés, lo cierto es que este proceso, esa opción, ese derecho y ese deber a la participación ciudadana tiene que estar permanente siempre, porque dentro de la participación ciudadana hay un elemento muy importante que es el control social, es la fiscalización de la gente, por bueno que sea la administración del gobierno de turno, porque por bueno que sea, si no ocurrirá lo que pasó en Bolivia. Una organización de la sociedad civil que construye una agenda, que construye un instrumento político, que lo lleva a instancias del Estado, que ponen como presidente a Evo Morales y después se corrompe, porque no ejercieron control social. Y entonces ahora están nuevamente en problemas. Y con el pueblo dividido, y con la gente, y que no tienen otra opción. Entonces, ahí se durmieron. Bolivia para mí es un ejemplo del cual hay que aprender mucho, tanto de sus aciertos como de sus errores, ¿no? Entonces, eso sería el comentario que viene a pelo con lo que acabas de decir, Luis, y nada, con eso termino. Y ahora sí, una ronda, ¿quiénes quieren tomar la palabra para terminar? Porque ya la hora es avanzada, en la medida que así lo quieran. Yo quiero hacerte una pequeña consultita que he escuchado en dos oportunidades decir la unión en los peruanos. Yo encuentro que es una hermosa palabra, pero llegar a eso, muchos poderes fácticos en el Perú tienen la misión, la obligación de que siempre el pueblo se mantenga desunido. Y siempre va a haber un caudillo que te va a tirar, ya sea por un partido político, te va a involucrar a que no te unas al otro porque tiene otro pensamiento y no es igual que el tuyo. Para llegar a tener una unión entre los peruanos tenemos que hacer mucho espacio cívico, muchos espacios como estos, dedicarnos a pensar bien qué es lo que queremos y evitar que el caudillo que aparezca meter camino te diga, oye, haz esto, haz lo otro, no sé, lo ovejitas, como predicas, no sé quién dijo que hay que estudiar. Claro, Luis Miguel, hay que estudiar. Y hay que prepararnos, y hay que invitar a las personas que vengan a este medio para poder cambiar. Porque la única forma de unirnos es intentar pensar casi en la misma línea, no pensar iguales. Porque la unión no va a surgir mientras haya caudillos, haya partidos políticos que quieren siempre tener el poder o quieren capturar el gobierno porque tienen poder económico y poder político. Mientras tengamos partidos políticos en esas dimensiones, la unión del pueblo, va a ser difícil. No imposible, pero va a ser difícil. Eso, Ítalo. Bueno, pero creo que tú mismo te has respondido también, o sea, justamente. Ok, esas discrepancias que desunen al pueblo, ¿en qué se basan? En lo que se ha mencionado en este conversatorio, principalmente en el tema de educación. Y entonces, claro, como tú dices, este espacio cívico, nosotros estamos tratando de generar una corriente y tal vez no necesariamente sea que todos se unan a esta corriente, pero que sí se abran otros espacios, porque es muy difícil estar en desacuerdo cuando te basas en los hechos y en la lógica, en el razonamiento. O sea, es muy difícil que discrepemos en que 2 más 2 es 4, ¿no? Pero si tú no sabes lo que es 2 y no sabes lo que es 4, entonces es posible que no estés de acuerdo, pues, ¿no? Y que venga alguien y te diga, no, 2 más 2 es 5, y como tú no sabes sumar, entonces te la creas, ¿no? Entonces yo creo que es de eso de lo que se trata, no sé, me pareció que era una pregunta y es la forma como la respondo. Entonces, ¿alguien más desea tomar la palabra? Sí, ya se fue Luis, era algo que él dijo, pero bueno, no, que también se ha hablado de esperanza en esta reunión, y esa es la esperanza, como dicen, es lo último que se pierde. La esperanza siempre está en todas las elecciones, la esperanza de cambio, sobre todo cuando hay que cambiar. En el Perú queremos cambiar muchas cosas, quizás todo,
Y esa es la esperanza, pues la esperanza no se va a perder hasta que haya cambios. Y cada día habrá alguien que dé esa esperanza y también habrá quienes defrauden, ¿no? como hasta ahora. Vamos a ver qué sucede con este gobierno. Bueno, pero es que justamente, Jorge, venimos depositando la esperanza a través de los siglos en unos y en otros. ¿Por qué depositar la esperanza? ¿Por qué esperar? Porque, bueno, yo no sé, desde que estamos sacando estos conversatorios, yo te he compartido todos los enlaces. Hace unos días Luis Miguel me comentó que tú le habías pedido que te mande los enlaces de los conversatorios anteriores. Me imagino que no has tenido la oportunidad de revisarlos todos. Pero nosotros venimos siguiendo una secuencia. Y en esa secuencia venimos hablando de la esperanza, que acabas de mencionar tú. Hemos hablado de la participación ciudadana. Y hemos hablado justamente, en el último conversatorio de la semana pasada, hemos hablado de las tendencias de comportamiento político. Con el comentario que tú haces, con todo respeto, me parece que te estarías enmarcando en el resignado, ¿no? O sea, o en el caudillista, ¿no? En el individualista vertical, ¿no? Que venga... ¿No? Se fue tu audio, Ítalo. Era PPK. Ojalá que PPK haga el cambio con el equipo de lujo. La vez anterior fue Humala. Ojalá que Humala haga el cambio. Y la vez anterior el fulano y Alan García. Y entonces, y ojalá que el otro. Y ojalá que Pedro Castillo. ¿Y por qué no lo hacemos nosotros? Y bueno, para hacerlo nosotros necesitamos, entonces estamos en un proceso, ¿no? Para hacerlo nosotros necesitamos estar unidos. Para estar unidos necesitamos estar educados. Para estar educados necesitamos alimentar nuestra educación. Y entonces eso es lo que estamos tratando de construir, ¿no? Bueno, esperanzarte en que el choro te cuide tu casa, pues es un poco complicado, ¿no? Es un poco, no tiene mucha lógica, ¿no? Ahora, bueno, si no queda más remedio, porque la solución no está en nuestras manos en este momento, sí queda la fiscalización, sí queda la participación ciudadana, sí queda el estar atentos, en mirar, en exigir, en pedir, en aplaudir cuando se hacen las cosas bien. Yo te digo, en algún momento... Me has malentendido. A ver, de acuerdo, a ver. Yo felizmente no voto con la ola. Yo siempre voto, mi voto es muy definido. No voto con la ola, ¿no? A pesar de que me rodean 30 personas y todos van con la ola. Está PPK primero, votan por acá. Está la K primero, votan por la K. Está Alan primero, van por Alan. Votan con la ola, yo no. Yo estudio a los postulantes y más o menos defino entre 2 y 3. Ese es, esté último o esté primero en la encuesta, por eso voy. Por uno de esos. De acuerdo, pero yo no me refería a mí. Yo no te malentendí. Yo me refiero al pueblo. El pueblo, mientras haya atraso, mientras haya desestado en los lugares, y mientras haya hambre, y mientras no haya escuelas, y mientras no haya salud, y mientras estén falte todo lo que falta en el país, el pueblo siempre va a tener esperanza en alguien. No por caudillismo, sino porque es la persona que le está diciendo te voy a cambiar tu estatus y ninguno lo hace. Ese es el problema. Bueno, acá no se trata de individualismo, ni se trata de quiénes están atrás, ni cuántos somos. No, se trata de que el pueblo siente esa necesidad de tener la esperanza de que cambien su realidad. O sea, siempre esa calidad de vida que aún no le llega. Por eso es que este pata habla del pueblo, el pueblo soy yo, el pueblo eres tú, el pueblo somos los que estamos acá y los que nos rodean. Pero él ha esquematizado al pueblo como la gente necesitada y entonces esa gente es la que por esperanza ha votado por él. Y eso es caudillismo, puro. Justamente, eso es caudillismo. Justamente, y perdóname, Jorge, perdóname, Jorge, pero no, yo no te malinterpreté. Porque yo no estoy hablando de tu voto, estoy hablando de tu posición en este momento histórico. Ya con Jorge Castillo, con Pedro Castillo presidente. Bueno, no sé si en todo caso esté malinterpretado porque en alguna oportunidad anterior lo dijiste, hay que darle la oportunidad, como lo hace Luis Castañeda también. Entonces yo digo, bueno, entonces
tú dices, la esperanza siempre tiene que estar presente porque es lo último que se pierde. A ese comentario, o sea, entiendo yo que lo que estás diciendo es que tú también lo último que pierdes es la esperanza. Pues yo no estoy muy dispuesto a esperanzarme en esta gestión gubernamental. Y por eso es que nos rompemos el alma trabajando por la organización de la sociedad civil y por buscar una solución a lo que viene ahora o lo que venga después. O sea, ¿por qué? Porque, claro, caudillista, pero tenemos que romper ese caudillismo. Y si hay individualismo, y ese caudillismo, ese futurismo, ese individualismo, todas esa resignación es lo que tenemos que romper. Y la única forma de romperlo es trabajando. Mira lo difícil que es eso en el país. Mira lo difícil que es en el país, porque es el... Le voy a dar la palabra a Luis Miguel. Un ratito, por favor, brevemente, porque si no nos vamos a involucrar en una discusión que es innecesaria. La verdad es que los dos tienen razón. Yo le doy la razón a Jorge y lo mencioné en el conversatorio relacionado con el tema de la esperanza, ¿no? La esperanza siempre va a ser un factor presente en la política. Y todo aquel que tiene aspiraciones de alcanzar, ser elegido para algún cargo, cualquiera que sea, desde el que alcalde del centro poblado menor más pequeño del Perú, hasta el que quiere llegar a ser presidente de la República, todos van a utilizar ese factor de la esperanza porque es con lo que se le conquista el voto. Y tú mencionabas, Jorge, hace un momento que el poder nace del pueblo porque tenemos el derecho a elegir. Yo te digo que es cierto, pero relativo. No es una certeza, una verdad absoluta, es una verdad relativa. Porque el sistema electoral permite que los partidos políticos podridos, como les digo yo, los PPP, se consoliden y no renueven cuadros y estén llenos de unos dinosaurios que no se preocupan ni por el pueblo, ni siquiera se preocupan por ellos mismos, por nutrirse de conocimientos, de prepararse para poder atender las necesidades del pueblo. Y este sistema electoral corrupto y decadente que tenemos nos presenta un muestrario y nos limita a que solamente dentro de ese muestrario, y tú mismo lo has dicho, Jorge, la CONFIEP es durante los últimos 30 años los que nos han puesto a los candidatos. Y no solamente nos han puesto a quienes van a ser candidatos, sino nos han obligado con las encuestas a que sigamos, como tú mismo dices, ¿no? Tú no votas con la ola, pero las 30 personas con las que te relacionas votan con la ola. Entonces, si sacas la proporción, que por cada 30 personas hay uno que no va con la ola, quiere decir que el que va a ser elegido es el que está en las encuestas, es el que la CONFIEP, a través de los medios de comunicación, nos pone hasta en la sopa. Entonces, desde ese punto de vista, no es cierto que el poder nazca del pueblo. Eso es un engañamuchacho. De la misma manera, la esperanza, tienes razón tú, lo ratifico en todos sus extremos. La esperanza es un factor que siempre va a estar presente en la política. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es hacer abrir los ojos a las personas, simplemente para que se den cuenta que la esperanza no se la podemos regalar como cheque. Nuestra esperanza, nuestras necesidades no pueden convertirse en un cheque en blanco para que otro sinvergüenza más llegue a volver a defraudarnos. De eso se trata. Entonces no hay necesidad de discutir. Ambos tienen razón desde sus respectivos puntos de vista. Ya, gracias. Dame 30 segundos más. Adelante. 30 segundos. Nada, solamente quería poner como ejemplo el Partido Morado, ¿no? Que salió con toda la viada justamente esto de no ser personalista, pero al final terminó siendo más personalista que todos. Nada más eso era. Sí, es cierto, es parte de los problemas que adolece nuestro sistema político electoral. Sí, bueno, y lo que hay que buscar son los mecanismos para cambiar eso, ¿no? Bueno, creo que sí, siendo la hora avanzada,
el agradecimiento para todos. Muy buenas noches, tengan feliz domingo. Bueno, yo me voy a despedir agradeciéndoles por todas las enseñanzas vertidas hacia mi persona y esperando seguir participando. Que tengan una buena noche y un día muy bueno el día de mañana. Muchas gracias con ustedes. Igualmente muy agradecido. Igualmente, Lucho, un gusto tener. Gracias.